Bienvenidos a Se ha Dicho, gracias por estar allí, protegidos desde casa, por lo menos a las 6 de la tarde estamos seguros que ustedes están en su casa. Miren ustedes cómo se han extremado las medidas con relación a quedarse en casa, por las buenas como que no aprendimos mucho, entendemos que hay gente que tiene necesidad de salir a la calle, ya hay la aprobación de multas contra aquellas personas que no cumplan con las medidas, que no utilicen su mascarilla, que tengan los negocios abiertos sin ser de aquellos que están autorizados por el Ejecutivo Nacional. Para nosotros lo que más nos importa desde acá es que todos estemos protegidos por lo menos con lo que podemos. Nuestra mascarilla, el lavado constante de nuestras manos, tener cuidado con el estornudar, no acercarse mucho, cuidado con los espacios cerrados, y por eso nosotros seguimos desde acá en la modalidad de Zoom. Pero el mensaje de Televen es definitivamente a cuidarnos todos. Ya nosotros estamos listos para discutir 2 casos el día de hoy. La forma en la que estas personas se contactaron con mi equipo de producción fue a través de nuestro correo electrónico shteleven@gmail.com y también a través de nuestra cuenta en Instagram @seadicho_televen. También me pueden contactar a través de mi cuenta en Instagram @monifernández con Z. Por allí canalizo las solicitudes que me hacen a mi equipo de producción. Hoy vamos a tener con nosotros durante nuestro primer caso al doctor Elio Requena. Lo vamos a incorporar ya dentro de poco a la transmisión Zoom, porque tenemos un caso de Karen Medina desde Guárico. Buenas tardes, Karen, bienvenida. Hola, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Qué parte de Guárico estás? Estoy en Valle de la Pascua, estado Guárico. Muy bien, Valle de la Pascua. De allá son nuestros directivos de Valle de la Pascua en el estado de Guárico, así que saludos a todas las familias de allí de Valle de la Pascua. Cuéntame, Karen, ¿qué te trae hasta el programa? Bueno, es sobre una herencia de mi hijo. Al papá de mi hijo lo asesinan el 29 de septiembre del 2019 y él deja unos herederos, que son sus hijos, de los cuales son 8 hijos, 4 mayores de edad y 4 menores de edad, de donde entran uno de mis hijos, que es menor de edad. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 17 años. Ok. ¿Y él tenía el apellido de su papá? Sí, todos los hijos fueron reconocidos. Al momento del señor fallecer, deja unos bienes y él estaba viviendo con la mamá del último hijo de él. Bueno, tratamos de reunirnos con ella. Él nunca se casó con ninguna mujer. Primero que él nunca se casó con ninguna mujer. Tratamos de reunirnos con ella y poder conciliar de forma sencilla. Ella quería nombrar unos abogados que solo ella quería, pues no, y nosotros no estábamos de acuerdo, y entonces ahí se empezaron a presentar los problemas. Después ella llegó y nos negó el acceso a uno de los bienes, que es una finca, nos prohibió la entrada. Ya el señor tiene 1 año y medio de fallecido y a mi hijo no le han dado nada, no le han dado participación. Hay una de las empresas que sí está activa, sé que no tiene mucha entrada, pero bueno, no le han dado nada, pues no le han dado participación de nada. Nosotros fuimos al Tribunal de Menores, que queda en San Juan de los Morros, porque aquí no hay, y solicitamos la declaración Unión Únicos y Universales Herederos en San Juan de los Morros, en Islas 10. Okay. Antes que me sigas contando lo que hicieron judicialmente ante los tribunales de Loma, no tribunales de menores, sino tribunales de Loma. Te pregunto si su papá cumplía con su manutención, con su régimen de convivencia, es decir, había una relación cercana entre ellos, más allá que lógicamente le toca un derecho hereditario, pero ¿cómo era la relación de padre e hijo? Bueno, al principio estuvo bien, pero después él estuvo los últimos años, estuvo un poquito, los 2 últimos años estuvo un poco alejado. Y no nada más de mi hijo, de la mayoría de sus hijos, que cualquiera de los hijos se los puede decir. ¿Y los hijos entre ellos, es decir, los hermanos, tenían contacto, tenían relación? No tenían mucho contacto, porque son en 5 madres diferentes. Ahorita están 3 fuera del país y los otros sí están en una ciudad, 2 están cerca de una ciudad de aquí y 2 aquí en Valle de la Pascua. Cuando tú hiciste la declaración de únicos y universales herederos, supongo que entonces incluiste a todos los hermanos. Están los 8 en la declaración.
Sí, correcto, a todos, a los 8. ¿Y quién está administrando los bienes que deja el papá de esos 8 hijos? La señora con quien él vivió últimamente. ¿Y ustedes Ella, tienen claridad de cuáles son esos bienes? Si los bienes eran propios, no eran propios, porque cuando a veces me dicen lo de las haciendas, probablemente la explotación les pertenece, pero quiero saber si hay titularidad de la tierra, en este caso a nombre de la persona que falleció, o son tierras del Estado. bueno, eso es lo que todavía yo presento, tengo mi duda aún, porque, bueno, él tenía casi todos sus papeles en regla. La mayoría de los bienes estaban a nombre de personas jurídicas y tenían socios, pero la finca sí era a nombre de él. Y bueno, no, yo no me explico todavía porque la señora a los 2 meses de muerto, ella fue ante el INTE y pidió la solicitud de adjudicación de tierra y se la dieron, se la aprobaron a los 2 meses de muerte. Por eso, Entonces, siempre que ustedes me cuentan el tema de las fincas y el derecho hereditario, yo inmediatamente traigo lo que ya la experiencia me dice que ocurre, que es el tema de la adjudicación de las tierras. Las tierras que están adjudicadas por el Estado para su explotación agraria no son hereditarias, ¿ok? No son hereditarias. Si hay una empresa registrada que funciona allí para explotar la tierra, eso es otra cosa. Podrán tener derecho a esta empresa o a la explotación, pero las tierras siempre van a ser del Estado. El Estado adjudica las tierras y el Estado decide cuándo se quita la adjudicación de las tierras. Una de las razones por las cuales el Estado reasigna las tierras a otra persona es precisamente con el fallecimiento del titular de la carta agraria. Eso significa que lo primero que ustedes tienen que hacer es revisar el acto administrativo de adjudicación del papá hijo y luego revisar el acto administrativo de revocatoria de esa adjudicación para la adjudicación de esta señora. Porque efectivamente, por lo general, el Estado observa, este era el núcleo familiar, o estos son los hijos, o estas son las personas que estaban acá, y para que continúe lo que al Estado le interesa, que es la explotación de la tierra, para que haya alimentos locales, para garantizar el derecho a la alimentación de los ciudadanos, por lo general se le otorga a la persona que estaba allí, o conviviendo, o que era el hijo, o que era la esposa, etcétera. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que averiguar. ¿Por qué? Porque sobre esa tierra ustedes no tienen derechos hereditarios, ¿sí? Distinto que tengan derechos hereditarios con relación a la explotación, a los frutos que produce esa tierra, a su comercialización, a su distribución y a las empresas que me estás mencionando habría dejado esta persona en vida, ¿sí? Vamos a irnos un momento al receso. Tenemos herederos que son menores de edad, adolescentes, por lo que estoy escuchando el relato de Karen desde Valle de la Pascua, Estado Guárico. Por eso al regreso del receso vamos a incorporar al doctor Helio Requena, porque hay todo un procedimiento vinculado con la LOMNA con relación a la herencia para los que no han alcanzado la mayoría de edad. Un momentito el receso y enseguida volvemos, porque previo a la partición tenemos que hacer una declaración sucesoral ante el CENIAC, más allá de la declaración de únicos y universales herederos. Si ella se declara concubina, esa declaración de únicos y universales herederos se va a tener que modificar porque ella entraría dentro de esos únicos y universales herederos. Se ha dicho. Estoy de nuevo con ustedes. Karen Medina representa a su hijo de 17 años, adolescente, que pues a causa de la muerte de su padre en el año 2019 tiene derechos hereditarios. Lamentablemente no han podido negociar, no han podido mediar porque bueno, su papá tenía o tuvo 5 parejas distintas con las cuales tuvo hasta 8 hijos que están pues de alguna manera discutiendo la sucesión, discutiendo los bienes que le corresponderían a cada uno de ellos. Y creo que Karen debe estar un poco clara que los bienes que le van a tocar son 8 porciones por ahora, porque te pregunto si tienes conocimiento, si la última pareja del papá de tu hijo está haciendo algo por convertirse en concubina. Sí, correcto. Ella en diciembre intentó hacer una acción mero declarativa de unión concubinal. Solo que, bueno, se paralizó por lo de la pandemia, porque eso fue en marzo del año pasado. Okay. Y nos dimos por notificadas.
Vamos a incorporar al doctor Helio Requena, que ya está allí en la conexión. ¿Cómo está, doctor Helio? Gusto saludarlo. Muy bien, gracias a Dios, doctora. Un placer estar con ustedes. Saludos, señora Karen. Igual, Hola, ¿cómo estás? siempre es gusto tenerlo acá porque, bueno, sé que usted ha tomado importantes decisiones en materia de LOGNA en el país, ha asesorado a quien tiene que tomar decisiones. Seguramente dentro de poco tendremos que incidir en más cosas en las instituciones vinculadas con el tema de la LOGNA. Y pues Karen está planteando, doctor, y usted la estaba escuchando por allí, el tema de la sucesión. Bueno, 8 hijos, el señor pues es un señor con un corazón amplio y seguramente con un bolsillo también muy amplio, porque para mantener a 8 hijos hoy en día en Venezuela y ahora tener este conflicto, porque yo suponía que la señora que convivió con él por última vez intentaba hacer lógicamente la unión estable de hecho para tener un porcentaje superior de derechos hereditarios. La sucesión en menores de edad, doctor, lógicamente la competencia es de la LOM. Sí, hay una ruptura ¿cómo decir? De lo que dice la norma, porque la apertura de la sucesión se hace en el último, o la residencia habitual del difunto, o del decuyo, como se dice, ¿no? En cambio, cuando hay niños, entonces hay un fuero de atracción y el tribunal competente es el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del último o de la residencia habitual del niño o de los niños, sí, niños, niñas o adolescentes que hay. En el caso de la señora Karen, como el niño me imagino que vive con ella y está residenciado en el estado Guárico, entonces obviamente que la competencia para el trámite sucesoral, judicial, partición, lo que se vaya a realizar, lo tiene ese Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, que era la sede en San Juan de los Lagos. Por ahora, Karen, ustedes no han logrado mediar con la señora porque supongo que ya está esperando su sentencia con relación al concubinato. Correcto, sí, así mismo es. ¿Y cuánto tiempo tenía ella conviviendo realmente con el señor? Bueno, ella colocó en su mero que tenía 15 años, pero después de mi hijo existen dos niños, uno de 15 años y uno de 13 años con otra muchacha. Entonces, bueno, y la otra cosa es que si ella vivía con el señor, como ella dice, no me explico por qué en la partida de nacimiento del niño el papá lo reconoció como a los 3 o a los 4 años de nacido. No, esta cosa no entiendo esa parte. Bueno, hay tantas cosas que no se entienden, ¿verdad, doctor Helio? Estos temas son delicados porque él perfectamente podía estar unido, de hecho, con la señora y tener relaciones múltiples, como demostró que era su manera de actuar, doctor Helio. Sí, claro, el concubinato en nuestra legislación establece que es una sola, entre un solo hombre y una sola mujer, tal cual como es el matrimonio. Ahora, el trámite que se está realizando en la actualidad para el reconocimiento de esa unión concubinaria está, como hemos dicho, en trámite, y eso hasta que no se tenga una decisión judicial definitivamente firme y esa decisión se ordene la inscripción en el registro civil correspondiente, ella no será concubina, ni ninguna de las personas que tuvieron relaciones con el señor, amorosas, o tuvieron hijos, etcétera. Lo importante de este caso es que, obviamente, como la señora Karen está refiriendo, su hijo, que es un niño, un adolescente, creo, 17 años, obviamente, y los otros jóvenes o niños que están también con otra relación que tuvo el señor, obviamente que tienen derecho sucesor. Ahora, lo importante es el orden de suceder, porque hay que revisar, por ejemplo, al haber hijos, y si esta persona llega a localizar, a conseguir que el tribunal le otorgue el reconocimiento concubinario, obviamente que va a tener efectos patrimoniales ella. Pero hay una cosa importante, es que la herencia no solamente son activos, son pasivos. Y por esa razón fue muy claro en que cuando haya niños, niñas o adolescentes, hay que realizar un trámite previo a la aceptación de la herencia, que se denomina aceptación bajo beneficio de inventario. Es muy importante que usted, señora Karen, y las otras personas, madres que tienen hijos que todavía son menores de edad, ellos deben
o usted misma debe interponer la solicitud de afectación de herencia o beneficio de inventario. ¿En qué consiste ese trámite? Es un trámite muy sencillo. Se va a realizar exactamente un inventario, pero el inventario va a contemplar no solamente los bienes, derechos, sino también las obligaciones o deudas que tenía el descuyo. Pues, una vez realizado todo ese inventario, usted, como representante legal de su hijo, va a aceptar o no la herencia. Puede ser que no la acepte, porque es posible que tenga más pasivos que activos, y usted dice, no, yo no me meto en eso y no acepta. A veces uno cree que tienen edificios y tienen fincas y tienen lo que estaba refiriendo la doctora Mónica, y resulta que esos bienes quizás están más endeudados que propiamente tal el valor del bien. Adelante. Vamos a ir un momento al receso, que ya es el tiempo del corte, para que Karen de alguna manera nos comentes qué van a hacer ustedes con relación a esta notificación que han recibido de la solicitud de mero declarativa, porque hay un camino largo y un camino corto. Es decir, si ustedes se van a oponer, esto se va a poner más complicado. Si lo van a reconocer, se pone menos complicado y hay un espacio para una mejor negociación. Pero sobre todo, cuando el doctor les habla del beneficio de inventario y con esto me voy al corte, ¿tienes claridad qué hay? Porque a veces dicen, no, él tenía. Sí, pero ya va. Tenemos los papeles, los documentos, las cuentas, los registros, la documentación a la mano que nos permite efectivamente forzar una partición, porque previo a la partición tenemos que hacer una declaración sucesoral ante el CENIAC, más allá de la declaración de únicos y universales herederos. Si ella se declara concubina, esa declaración de únicos y universales herederos se va a tener que modificar, porque ella entraría dentro de esos únicos y universales herederos. Volvemos con esto al regreso del receso, también con el doctor Elio Requena, quien está allí asesorándonos con relación a este caso vinculado con una herencia de menores de edad. Al receso un momento y volvemos. Como la última es la que estaba con el señor cuando él falleció, pues reconozcanle su derecho y lleguen a un acuerdo con ella, por ejemplo, de una manutención mensual que sea atractiva para que tu hijo estudie, para que vaya a la universidad. Se ha dicho. De nuevo con ustedes, Karen está allí en el estado Guárico, nos acompaña también el doctor Elio Requena, parte de mi plantilla de abogados solidarios, es juez superior del OMNA y una persona que ha trabajado mucho con todos los temas vinculados precisamente al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, porque doctor Elio, al final todo esto, los que quedan atrapados en estas peleas gigantescas por dos lochas, porque si la señora se hace concubina, más 8 muchachos, o sea, les va a tocar prácticamente nada a los hijos. Tienes un derecho, que usted nos hable de ese enfoque, ¿no? Del tema de que efectivamente es un derecho, pero el desgaste de la madre, el dinero, la declaración sucesoral, todo esto hay que también colocarlo en una balanza. Sí, pues, fíjese, doctora, es muy importante que lo que usted ha señalado, revisar bien cuál es el acervo hereditario, revisar la documentación, revisar que se tenga todo y hacer vamos a decir, un ejercicio de cantidades de cosas que haya y sobre todo las deudas que haya dado el causante. Es muy importante también llegar a acuerdos, porque ir a un juicio de partición, que a veces es necesario, un juicio es contencioso, o irnos por el camino corto que usted estaba señalando, que es llegar a acuerdos. Por ejemplo, la señora que pretende ser concubina es su derecho, pero ella también puede desistir de eso, y puede llegar a acuerdos respecto a solamente a los hijos, que vendrían siendo los herederos, de acuerdo al orden de suceder que aparece en el Código Civil, porque el legislador prefiere la línea recta descendiente que la ascendiente, si tiene padre, abuelo, etcétera, la persona que falleció, si tiene hermanos, etcétera, si tiene colaterales, obviamente que prefiere a los hijos o descendientes. Entonces ellos pueden llegar a un acuerdo siempre que observen todos los bienes, derechos y obligaciones, o sea, hacer un conteo de lo que hay, y se puede llegar a un acuerdo amistoso y eso se homologa ante el Tribunal de Protección. Obviamente que antes de eso hay que hacer obligatoriamente la afectación de la herencia bajo beneficio de inventario, porque el niño no puede asumir, o los jóvenes que están allí, o adolescentes, niños, adolescentes que están dentro de la herencia, no pueden
pueden asumir una cantidad de deudas. Y por eso la aceptación de herencia, beneficio de inventario es que usted puede aceptar la herencia, no va a ganar nada, simplemente va a repartir a los acreedores del difunto hasta el monto de lo recibido. Es decir, si usted recibió, por poner un ejemplo, $100,000, usted solamente va a entregar $100,000, no importa que las deudas superen esos $100,000 hacia los acreedores del difunto. Aunque ¿hay alguna forma de dialogar con ella, dado que ya ustedes saben que ella está haciendo la menodeclarativa? ¿Hay posibilidad de tener acceso a todos los documentos que te comentaba? ¿Deberías tú tener acceso para saber qué le toca heredar a tu hijo? Sí, de hecho ya tenemos, pedimos una copia certificada ante los registros, ante las notarías, porque casi todo está en nombre de personas jurídicas, donde él era el presidente y el accionista mayoritario. Pero sí, bueno, por lo que escucho lo del doctor, sí creo que quedaría algo ahí y no, por los momentos no he visto deuda de que el señor haya dejado. Sí, lo que pasa es que no las vemos, pero puede haberlas o las pueden inventar también, ¿no? Esas son cosas que hay que auditar y para eso ustedes tendrían que estar muy de acuerdo los 8 herederos en ver cómo van a manejar el conflicto, porque inclusive yo les sugiero que en vez de estar peleando y en vez de estar discutiendo, porque además la tierra en la cual producen lo que debe haberle dado la manutención a ese señor y a toda su familia es precisamente la finca. Entonces es como que no pueden matar la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque si se acaba, entonces no van a tener nada. Inclusive es hasta más inteligente negociar con la señora, que es, bueno, la última. La última siempre es la que es. Entonces, como la última es la que estaba con el señor cuando él falleció, pues reconozcanle su derecho y lleguen a un acuerdo con ella, por ejemplo, de una manutención mensual que sea atractiva para que tu hijo estudie, para que vaya a la universidad, mientras se hacen los trámites sucesorales. Porque lamentablemente la declaración ante el señal, la declaración de únicos universales herederos, oponerse a la mero declarativa de ella, después la partición de la herencia, el muchacho va a, no solo la mayoría de edad, es que capaz y tiene hijos y todavía ustedes están peleándose un octavo de lo que les correspondería en una sucesión. Entonces es mucho más inteligente que tú efectivamente defiendas los derechos de tu hijo y le digas a ella, mira, si esta finca está produciendo, ¿qué producen, Karen, en esa finca? Queso, ganado. Sí, ganado. Ganado y bueno, ahorita no hay nada, se desapareció todo. A eso vamos, y entonces si tú no tenías un inventario previo no puedes saber que se desapareció, porque el tema de ganado es otro conflicto adicional, porque el ganado tiene una forma particular de venderse dentro del mercado, no es tan fácil determinar qué se vendió, qué no se vendió, qué se sacrificó, etcétera. Eso les va a ser muy complicado el camino, ¿sí? Entonces lo más razonable es ver cuánto está produciendo esto y de si eso que está produciendo mientras el conflicto o lo que es encaminar la partición va avanzando, ustedes puedan recibir, o efectivamente corresponde a los hijos que son menores de edad, en ausencia del padre, los familiares, si ellas se constituyen concubinas o los hermanos mayores tienen una obligación de manutención con relación a los menores de edad. Y creo que por allí ustedes también pudiesen encaminarse, doctor Helio, mientras logran cualquier otra cosa, en el reclamo de una manutención a la sucesión para cumplir con lo que está previsto en la LOBNA. Sí, bueno, el asunto de la manutención es que nuestro legislador plantea cuando ni papá ni mamá puedan suministrar esos recursos. En el caso de el hijo de la señora Karen, obviamente que ella está activa, entonces allí no prosperaría el reclamo subsidiario hacia los hermanos mayores, etcétera, del hijo de la señora Karen. Porque la señora Karen es una mujer que puede producir y entonces la obligación recae sobre ella. Pero no se descarta la posibilidad, pues, que una persona pueda, por vía subsidiaria, demandar la manutención, pero hay un orden de prelación, primero a los abuelos y después a los hermanos mayores que tengan. Yo siempre he planteado la idea de en vez de ser subsidiario, la solidaridad. Así es. Planteada en la Constitución. Porque nosotros todos podemos hacer eso que nosotros comúnmente decimos hacer una vaca. Es que todos
todos los familiares pueden colaborar en la manutención de uno. Nosotros normalmente lo hacemos sin ir a los tribunales, por ejemplo. Yo he visto casos de que fallece, por ejemplo, la madre de unos niños, entonces todos los hermanos solidariamente, así como abogados solidarios, doctora, los hermanos y todos los familiares colaboran, entonces le compran la ropa, la vestimenta, colaboran con la manutención, colaboran sin ir a ningún tribunal. O sea, la solidaridad también opera y está prevista en la propia Constitución, en la familia, el elemento solidario. Pero en el caso de la señora, ahí tenemos que esperar que se dilucide, o esa fórmula que usted está dando, que me parece maravillosa, que es llegar a acuerdo con la señora que desista de ese procedimiento y se hace el inventario y se hace la partición amistosa. Es un poco reconocerle, Karen, los derechos morales, en tal caso, que ella tendría, a más allá de los legales, y lograr un acuerdo entre ustedes donde eso fuera productivo para todos, sin negarle el derecho a nadie, sin caer en el conflicto. Creo que por allí lo vamos a encaminar, vamos a remitirle el caso a la abogada de Guárico para que ella pueda tratar de influenciar, después que la señora vea este programa, donde no hay ánimo de pelear, no hay ánimo de discutir, lo que queremos es precisamente mediar por el bien de todos, de ella, de los mayores de edad, de los menores y del país, porque menos conflictos entre particulares, menos conflictos exteriores y menos se recargan nuestros tribunales. Así que acepto la solicitud, Karen, y vamos a enviarlo a la abogada del Estado Guárico. Gracias, doctor Helio, por acompañarnos. A ustedes también. Vamos rápidamente al corte y venimos con el siguiente caso. Una vez que se construye, se dan los permisos para esa cantidad de carros. Eso tiene que estar además auditado por todas las autoridades para precisamente funcionar, porque si no pueden estar en un riesgo. Se ha dicho. Ya estoy de nuevo con ustedes y nos acompaña desde la ciudad de Caracas el señor Jesús Núñez. ¿Cómo está, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Bien, me cuenta el equipo de producción que usted tiene un problema con el condominio. Exactamente. Cuéntame qué pasó. Bueno, son varios incidentes con el condominio que ya lleva ya 20 años, ¿no? Y son varios condominios que han pasado por ahí. El primer incidente es que yo en el apartamento, yo tengo un apartamento que yo le de una tía que no habito en este momento, pero sí lo tengo arreglado, ¿no? Ese apartamento tiene un puesto de estacionamiento bastante grande, y la primera agresión del condominio fue comenzar a delimitar por cuenta de ellos todas las áreas de estacionamiento del sótano, y específicamente mi espacio de estacionamiento lo picó en dos partes y lo alquiló a otro vecino sin mi consentimiento. Ahora, ese puesto de estacionamiento con sus correspondientes medidas estaba dentro del documento de condominio de ustedes. No, ese documento es muy viejo. Ese fue el primer edificio que se construyó de propiedad horizontal en Caracas. El documento lo que dice es que hay un puesto de estacionamiento para cada apartamento, pero no indica más nada, simplemente. Entonces ellos se están basando vamos a decir, en ese vicio-reacción que tiene el documento para decir que ellos pueden hacer lo que quieren con esa área de estacionamiento. Incluso ellos pueden darle otro uso o impedir que la gente no entre, algo así. A ver, cuando el documento establece que cada uno tiene un puesto y no está regulado dentro del mismo documento de propiedad, es decir, este apartamento le corresponde el puesto designado con el número 1. Efectivamente, el condominio lo tiene que regular dentro de sus facultades de administración. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque se trata de las facultades de organización y reglamentación del uso de las áreas comunes, llámese estacionamiento, parque, salón de fiestas, azoteas, etc. Lo que quiero saber es por qué ese era el puesto de estacionamiento de ustedes. Es decir, si no estaba asignado, ¿quién se los asignó? No, el puesto está asignado desde hace imagínense, ese edificio es del año 58. Ese puesto tiene todos los años del mundo asignado, se ha usado siempre, y todos los puestos están asignados con un número debidamente identificado. Ese puesto le tocó a mi tía en paz descanse, porque siendo ella la primera persona que compró en ese edificio, le dieron la potestad de ella elegir el sitio que quería para estacionar, y ese sitio era más fácil para maniobrar a la hora de meter el carro, ¿no?
Eso, como es un sitio grande, porque está entre dos columnas, y como hay escasez de puestos de estacionamiento, el condominio arbitrariamente, no solamente mi puesto, todos los puestos les ha cambiado las líneas de delimitación, pero Pero de una forma eso lo, ilegal. eso lo ha hecho cuál junta, porque si ya los puestos estaban numerados desde el 58, eso debió partir de una primera regulación de una junta de condominio, que así Sí. lo dejó establecido. Y así debió conservarse, a menos que, ahí sí, una asamblea de propietarios o una carta consulta hubiesen cambiado la asignación de los puestos. Es decir, ¿hubo algo de eso? ¿Hubo alguna asamblea? ¿Hubo algún acto en el cual dijeran vamos a cambiar esto por decisión de la mayoría de los afectados? Ellos pasaron una vez una carta consulta donde ellos, si mal no recuerdo, hablaban de eso, no me la pasaron a mí, no tuvieron la cortesía de pasármela a mí en esa carta consulta donde ellos podían hacer modificaciones de todo tipo. Pero sucede que yo fui a control urbano a llevar el caso. Control urbano hizo todo una investigación, inclusive hizo un estudio del metraje del puesto de estacionamiento y emitió una sentencia administrativa en el 2011 donde obligaba al condominio a restituirme todas las áreas de estacionamiento que habían sido cercenadas por ello. ¿Y qué pasó con esa decisión? Bueno, esa decisión yo la mostré al condominio, el condominio hizo caso omiso de esa decisión administrativa. Regresé otra vez a control urbano me dice que ellos llegan hasta ahí, hasta ese nivel, y que después quedaría una parte entonces ya de una demanda de otro tipo. Obviamente tiene que ser una parte judicial, primero porque hay que ver si el contenido de la carta consulta estaba conforme a la ley o no, porque para lo que tiene que ver con ese tipo de decisiones necesitan más de un 66,6%, y si es un cambio de uso es un 100%, que es casi prácticamente imposible utilizarlo, y si se trata de una mejora, un 75%. Entonces, todo debe retraerse a esa carta consulta y si efectivamente lo que se decidió parte de esa carta consulta. Esa carta consulta yo estoy seguro que no tiene más del 60, más del 70, del 100%. Para comenzar a mí no me la mandaron, pues si usted va a cambiar la delimitación de las áreas, tiene que ser 100% por el 100% del consenso de todos los propietarios. Que van a utilizar, si es que van a utilizar las áreas para algo diferente, pero por lo que entiendo sigue siendo un estacionamiento. Inclusive yo fui a la dirección de obras municipales. Ahí sale una ficha del apartamento donde dice la cantidad de carros exactamente que tienen que ubicarse en el sótano del apartamento, del edificio, perdón. Dice la cantidad exacta de carros que deben estar ahí. Y yo lo que estoy haciendo es delimitando de nuevo las áreas para meter más carros. Claro, eso sí no lo pueden hacer porque ahí efectivamente, primero que están forzando una capacidad que está autorizada para que no tenga riesgo, que la autoriza precisamente una vez que se construye, se dan los permisos para esa cantidad de carros. Eso tiene que estar además auditado por todas las autoridades para precisamente funcionar, porque si no pueden estar en un riesgo. Ahora, el resto de los vecinos, ¿qué dice? El resto de los vecinos es indiferente. Es más, ha manifestado que más bien ellos no me apoyan porque uno me dio a entender que le daba ¿cuál es la palabra que me entendió? Que ellos tenían envidia de que mi puesto era demasiado grande. Bueno, no solamente mi puesto, hay otros puestos grandes, pero ese puesto como que se enamoraron de ese puesto, les pareció interesante. Claro, pero es que al final se han violado los procedimientos y usted está en pleno derecho, que efectivamente es un poco lo que le dijo la alcaldía. Una vez que se agota la labor mediadora de la alcaldía, donde la alcaldía le dice, si yo te di capacidad para tantos puestos, si esto viola la legalidad tanto en la toma de la decisión como en la ejecución de la decisión, efectivamente hay que ir a un tribunal a anular. El problema de esto, Jesús, es los costos que esto va a tener para una sola persona. Porque cuando hay una comunidad grande que se asocia
para ir en contra de algo que afecta a sus derechos es mucho más sencillo. Pero si usted me está diciendo que además está como solo en esta lucha, lo vamos a tener mucho más cuesta arriba. Vamos a hablar de eso al regreso del receso, cuántos apartamentos son, cuántos propietarios hay y si efectivamente está comprobado que quienes toman decisiones son propietarios, porque lamentablemente hemos visto últimamente cosas muy extrañas en materia de propiedad horizontal. Vamos al receso y continuamos con el caso en serio. La única tasa legal que puede utilizar un condominio es la del Banco Central de Venezuela, porque si no allí ya va competencia de la SUNDE para regular lo que está haciendo el condominio. Se ha dicho. Bien, Jesús Núñez trae un caso importante vinculado con el condominio. Los condominios dan muchos inconvenientes. A veces ustedes como vecinos que tienen quejas, a veces a los que estamos dentro del condominio y tenemos que tomar decisiones. No todo el mundo va a estar feliz, pero las decisiones hay que tomarlas lo más apegadas a la legalidad, lo más consensuadas posible y lo más comunicadas posible, ¿sí? De manera que si alguien tiene una queja, su queja no sea por una violación absoluta de la ley o de los procedimientos para tomar la decisión. Un poco lo del puesto de estacionamiento se empieza a colocar complicado en la medida que hay un hecho objetivo. Si este estacionamiento tiene un permiso para 40 carros y tú quieres meter 80, ya tú estás al margen de la ley, porque obviamente has hecho un uso indebido del espacio. ¿Cuántos propietarios hay en el edificio? ¿Cuántos apartamentos? Apartamentos hay 36 apartamentos con más el penthouse y tres locales comerciales. Esos locales no están en el documento, no tienen derecho a puesto de estacionamiento. En esa época, inclusive la gente dejaba el carro en la calle porque era totalmente seguro, ¿no? Ahora, quienes han votado en las cartas consultas, ¿se ha validado que efectivamente sean propietarios, que estén allí, que puedan ser propietarios? No les sabría decir. Eso fue estamos hablando que eso fue en el 2010, ¿no? ¿Y ustedes tienen alguna administradora externa o es una administradora interna? Teníamos antes una administradora externa y ahora es interna del propio edificio que lo hace un propietario que lo está haciendo. Sí, que a veces administrador. una administradora externa que pueda auditar lo que allí estaría sucediendo, ¿no? De todas maneras, la administradora externa que había en esa época también se parcializó con el condominio. Entonces, no sirvió de mucho. Para mí no me sirvió de ayuda ese administrador externo. ¿Y usted está dispuesto a solicitar la nulidad de las decisiones de la Junta de Condominio realmente? Porque el único camino, sin tener el apoyo de la Junta, porque un poco los condominios también tienen un trabajo político, ¿no? Que implica levantar la mayor cantidad de adeptos a la posición que yo estoy tomando contra las decisiones de la Junta, ¿no? Que imagínense, ustedes son 37 apartamentos y 2 locales. Nosotros aquí somos 118. Y uno tiene que ir uno a uno, ganándose el voto, ganándose la colaboración, ganándose los aportes que paguen el condominio. O sea, el trabajo del condominio es un trabajo muy fuerte. Si usted no tiene ningún tipo de alianza interna, si ninguna junta le ha dado la razón, la única vía que nos queda es la vía judicial. No hay otra forma de acomodarlo, porque el ente espontáneo de mediación, que fue precisamente lo que se llama Dirección de Obras Públicas, Dirección de Ingeniería, etcétera, ya agotó sus posibilidades y además le dio un dictamen a usted, un dictamen que tiene que ejecutarlo entonces un tribunal. Entiendo, pero fíjese lo siguiente, doctora, yo le expliqué que eran 2 puntos los que quería plantearle. Este es uno de los puntos que ya en este momento han pasado tantos años que no tiene tanta relevancia, porque al final el puesto quedó dividido y bueno, yo dejé eso sí, pero el otro punto que me parece que es ahorita, que es más actual y que es muy importante, es que ese mismo condominio, esta última junta de condominio que entró el año pasado, se tomó la atribución de poner el condominio, los gastos de condominio en dólares. Todos los gastos de condominio los unificó en dólares. Y, ok, porque lamentablemente me contó la segunda parte, casi finalizando el caso, que debió ser lo más importante, pero vamos
tratar de resumirlo en algo. Hay varias Sí. posiciones con relación a eso, ¿sí? Que hay que entender. La moneda de curso legal es el bolívar, pero el dólar no está prohibido, ¿ok? Ni el dólar, ni el petro, ni el euro, ni el yen, si no me equivoco. Son monedas permitidas por el Banco Central de Venezuela, cuyas fórmulas de cálculo efectivamente se han utilizado válidamente por el Banco Central de Venezuela. Es decir, usted puede ir a un negocio y puede pagar o en bolívares o en dólares. Todos los condominios, Jesús, de este país, todos, absolutamente todos, han tenido la necesidad de anclarse en una moneda estable para poder darle un giro tradicional al tema del condominio. Eso significa que dado el artículo 21, si mal no recuerdo, del Banco Central de Venezuela, si hay un acuerdo de la comunidad, sobre todo en lo que se llama las cuotas extraordinarias, si hay un acuerdo mayoritario de la comunidad, se pueden solicitar cuotas en divisa, que te pueden obligar a pagar en divisa, no a entregarla como tal, pero el mercado, lo tradicional que ha ocurrido es que últimamente la gente no tiene bolívares, lo que tiene es dólares. No lo pueden obligar, usted puede pagar en sus bolívares y se lo deberían recibir. El problema es cuando el proveedor de la basura, el proveedor de los materiales de limpieza, todos, absolutamente todos comienzan a cobrar en dólares. Y quiero decirles algo, la competencia en materia de regulación de lo del pago de los condominios la tiene la SUNDE, ¿sí? En Plaza Venezuela. Yo quiero decir que además tuve la oportunidad de conversar con el viceministro de Comercio, Daniel Gómez, quien le corresponde la competencia de la SUNDE, que están totalmente abiertos a recibir todas las denuncias sobre precio, reventa de medicina, todo lo que tiene que ver con sobreprecio en el tema de los alquileres producto de los decretos del estado de pandemia e inclusive el tema de condominio. Ahora bien, volvemos al tema político interno, ¿sí? Si el resto de la comunidad no se opone, la cuota es justa, está recaudada de una manera adecuada y se utiliza lícitamente para lo que es, ¿cuál sería el motivo de oponerse a ello? Es decir, pregunto, ¿la pagaría en bolívares? Sí, ellos te dan la posibilidad de que paguen en bolívares. Y entonces, Pero ¿cuál ¿qué sería pasa? el problema? ¿Qué pasó? Yo estaba al día con el condominio hasta el mes de septiembre del año 2020. Ellos metieron los recibos en enero del año 2021, de octubre, noviembre y diciembre. Supongo que Fijaron que aplicaron una cláusula o de hiperinflación, una cláusula, alguna cláusula que les permitiera actualizar el recibo al valor del dólar en el momento que se va a cancelar. ellos tomaron una decisión por cuenta propia sin consultarle a ningún vecino, a ningún propietario. Pues yo le preguntaba vamos a decir al condominio, bueno, pero en qué acta, en qué reunión se fijó eso? No, eso lo hicimos nosotros por nuestra cuenta y la ley nos protege según me decía la del condominio. De paso, supuestamente ellos me están dando octubre, noviembre, diciembre del condominio en enero y pusieron las tasas efectivas que habían en octubre, noviembre y diciembre. Pero en enero, de un solo plumazo decidieron que la tasa iba a quedar libre al dólar actual. Y no solamente La eso, única tasa legal, la única tasa legal es la del Banco Central de Venezuela. Es decir, así sí, como estamos comentando, cito el dólar, que el bolívar es la moneda de curso legal, la única tasa legal que puede utilizar un condominio es la del Banco Central de Venezuela. Porque si no, allí ya va la competencia de la SUNDE para regular lo que está haciendo el condominio. Pero también le anexaron una caja chica que no estaba en el condominio, pero esa caja estaba en dólares, de $16 mensuales. Se la anexaron al condominio como la incluyeron en el condominio, unificaron todo en una sola cuenta. Allí Entonces, lo que hay que ver es el origen de la aprobación de eso. Si no fue por decisión de la asamblea de propietarios, si no fue por una carta consulta, en este caso con el 66,6%, no es válida y va a ser regulada por la SUNDE. Es decir, no hubo ninguna de esas dos condiciones se cumplieron. Entonces, si hay esas condiciones, sí lo pueden hacer, cuidado. Artículo 21 del Banco Central de Venezuela, publicación sobre la licitud de la moneda,
cambio oficial, aprobación de la comunidad por la vía de la asamblea o por la vía de la carta de consulta, porque las comunidades son autónomas de decidir en qué vamos a gastar. Estamos hablando de cuotas tradicionales, ¿sí? De mantenimiento, no estamos hablando de nuevas obras, no estamos hablando de mejoras, porque eso tiene otro porcentaje, que es el 75%. Estamos hablando de eso, un fondo de reserva, un fondo de mantenimiento, entra dentro de los gastos regulares. La dolarización o el monto que se va a colocar allí dolarizado, sí depende de una decisión de una asamblea de propietarios. La competencia, Jesús, es de la SUNDE. Tiene que dirigirse a la SUNDE. De manera... Yo me dirigí a la SUNDE y metí el reclamo. Ya metí una carta a la SUNDE y la SUNDE dice que es ilegal lo que hicieron ellos. ¿Y ya les participaron al condominio? No, al condominio no le participé eso, de que bueno, está tiene, es un poco lo que yo conversaba con el viceministro. Si ya usted tiene esa decisión, hay dos vías. Usted se las participa voluntariamente al condominio y si no, pide la sanción de multa de la SUNDE, que lamentablemente va a afectar a todos. Ellos pueden hacerlo, lo que tienen que hacerlo es de la manera legal. Por lo tanto, hay que pedir una ejecución de esa decisión y una participación formal a la Junta. Tiene usted en la mano algo que muy pocas personas tienen, que es una decisión ya formal que se pronuncia sobre la ilicitud de lo que se hizo y que efectivamente tiene que no es una decisión definitiva, no es una decisión definitiva. Ellos tomaron el caso y están trabajando en él, pero no me ha respondido todavía. Lo importante allí, porque es un proceso conciliatorio, es que la Junta se dé por notificada, acuda a la SUNDE y muestre los soportes sobre la base de los cuales ellos tomaron la decisión. Eso significa que está usted encaminado y que es algo que está pasando a nivel de todo el país, no es solo con usted. El tema es la comprensión de la realidad en la cual nos encontramos. Siempre que sea pegado a la ley, todo, absolutamente todo se puede hacer en una comunidad. Lo que no podemos en una comunidad es decir, no apruebo, no consulto, no voto, no pago, no hago, porque se nos van a caer los edificios encima. Por lo tanto, Jesús, lo importante allí es que usted notifique al condominio de que tiene ese procedimiento y que allí se esclarezcan las cosas por el bien de toda la comunidad. Yo no tengo que aceptar la solicitud en este caso, solo pedirle que por favor se comunique con el equipo de producción una vez que se logre la mediación ante la SUNDE para que otros condominios tengan el ejemplo de si se puede o no se puede sobre la base de los lineamientos que ha dado el Estado. Gracias, Jesús, por estar allí. Yo me tengo que despedir para que definitivamente podamos seguir encaminados en el tiempo que nos corresponde vía Zoom. Será hasta un próximo, se ha dicho, como siempre, se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y hasta la próxima. Chao, gracias.